Hola, estás en el canal Realidad Detective y hoy tenemos otra historia horrible. Cada caso deja una cicatriz. Este me marcó el alma. Todo empezó con una frase en un archivo. Mi padre me prometió sobrevivir al apocalipsis. El silbido del viento entre las ventanas enrejadas. El sol cayendo sobre muros que ocultaban una cárcel disfrazada de hogar. Soy Julián Soto, detective privado. B. Hoy abro un archivo que las familias poderosas de Monterrey preferirían enterrar. El caso del padre Martínez, el hombre que convirtió el miedo al fin del mundo en una herramienta de control absoluto. ¿Quieren saber cómo una mentira cambió la vida de una hija encerrada durante 15 años? Entré a mi oficina esa tarde de lluvia con el ánimo ya pesado. Pastillas para la migraña, café que resuma humedad añeja, un ventilador que no entiende de primaveras en Monterrey. Los casos realmente graves nunca llegan limpio. Siempre los arrastra alguien sin aire, con las manos temblando como si llevara encima el frío del título de la carpeta. Así apareció Leticia, Leti, para los amigos que ya no le quedan, con ese maldito folder de cartón gastado, los ojos fijos en el suelo. Cuando levantó la mirada, supe que no traía esperanza, solo una última oportunidad. Se sentó encogida, apretando la carpeta como defensa. Afuera, los ruidos de los coches parecían de otro planeta. Abrí el folder como quien desentierra una lápida. Lo primero fue la foto. Martínez, su esposa Teresa, 2 hijas, fondo de cantera, macetas, sonrisa de catálogo en Teresa. Pero en los ojos no hay calor. Martínez, corpulento, ojos color cemento, mano firme en el hombro de la hija mayor, Natalia. El dueño, el soberano. Natalia, los gestos congelados, una especie de sumisión sin convicción. Carla, la menor, mirada entre miedo y desafío. El tipo de familia que sirve de ejemplo para las revistas. Pero en este caso, la foto pesaba como una sentencia. Los detalles eran como espinas. Nadie sale de la casa. Los doctores vienen cada mes. Ritual del día del juicio cada año. La niña lleva un tatuaje, llave y reloj. Leti había escrito en letra apretada, frases rápidas, sin adornos, como quien teme que le lean hasta el bolígrafo. Me detuve en la descripción del ritual. Un día al año todos se vestían de blanco, la casa se cerraba por dentro. Martínez daba un discurso sobre el fin del mundo, la purificación del linaje. La víctima principal, Natalia. Rostro opaco, los hombros siempre tensos. Carla, la menor, con las manos inquietas, como si buscaran salidas invisibles. Tatuaje en la muñeca de Natalia, reloj sin agujas y una llave que no abre nada. Recuerdo el instante. En una de las notas, Leti detalla la escena de la cena familiar. Martínez pasa la mano por encima de la de Natalia. Ella se tensa, derrama la sopa. Teresa sigue sonriendo, congelada, haciendo como si nada. Silencio, excepto por el chasquido de la cuchara de Carla. Escalofrío. Leyendo, sentí el primer pico de asco y rabia. Estas familias saben tapar la mierda bajo alfombras de terciopelo. Pasé los dedos por las fotos como quien busca huellas de sangre. No había nada obvio, pero se notaba el peso. El gesto de Martínez, la sumisión de Natalia, la rebeldía reprimida de Carla. Teresa, la madre, una estatua vestida de carne y miedo. Leti me miró, esperando un veredicto. Contuve un suspiro. Sabía que estaba cruzando a territorio donde las leyes no llegan. ¿Qué quiere de mí?, pregunté. La voz me salió más dura de lo que pensaba. Ella tragó saliva, voz baja. Solo que escuche. Si no puede ayudar,
al menos que existan testigos, le pedí detalles. Las notas decían que la casa era una fortaleza. Muros altos, cámaras, patrullas de seguridad. Martínez no permitía salir ni a las hijas ni a la esposa. Habían médicos, pero nunca los mismos. Los rituales religiosos, tan teatrales que hasta la policía evitaría intervenir por respeto a las creencias. Los vecinos callan. En Monterrey, los ricos pueden comprar silencio, pero no borrar todos los rastros. Repasé los nombres. Natalia, la hija mayor. Carla, la menor. Teresa, la madre, testigo y cómplice. El hijo de Natalia, el elegido, según Martínez. Algo crujía en las palabras de Leti, como si la historia tuviera más grietas de las que admitía. La carpeta venía con recortes de periódicos sobre la familia Martínez, filántropos, donadores de la iglesia, dueños de terrenos en la Sierra Madre. Nadie sospechaba. O fingían no sospechar. Las chicas no asisten a eventos escolares desde hace años. Un vecino testificó a Leti que vio una vez a Natalia en el jardín, mirando el horizonte, con una expresión que no correspondía a su edad. Parecía buscar una salida. Un pájaro enjaulado, anotó Leti. Historias así suelen morir aprisionadas en archivos olvidados. Pero el hecho de estar leyendo esto, saber lo que callan, me hizo preguntarme, ¿hasta dónde puede llegar el miedo cuando lo alimenta alguien con poder absoluto? Después de revisar el contenido me recliné, exhalé despacio. Noté que la carpeta tenía una última hoja. Un dibujo de Natalia, hecho con bolígrafo. Una ventana. Detrás una silueta con reloj y llave. Otra silueta más pequeña con ojos grandes. Carla, supuse. A la derecha, una figura mucho más grande, sin rostro. Solo una mano que arrastra cadenas. Mis sentidos se agudizaron. Este no sería un caso fácil. Tampoco uno para encontrar justicia. Me obligué a no sentir lástima. En mi mundo, la compasión es una debilidad. Aquí, la única regla es no perderse en la oscuridad ajena. Sabía que enfrentaría muros, gente que prefiere no investigar, miedo institucionalizado. Pero me tentaban la promesa de romper el silencio. La familia Martínez usó el fin del mundo como jaula. 15 años de una mentira, y ahora el último recurso era la verdad. ¿Queda alguna salvación para los prisioneros de su propio linaje? Me quedé pensando en lo que también dejó fuera Leti. ¿Cuánto de todo esto fue visto y callado por otros? ¿Cuántos rituales más se ocultan en casas con vista al Cerro de la Silla? Esperé a que Leti recuperara algo de fuerzas. Le pregunté cómo llegó a sospechar. A veces, los peores secretos se confiesan en miradas furtivas, en pequeñas rebeldías. Vi a Carla una vez. Apenas tenía 16. Tenía cortes en los antebrazos, cubiertos con pulseras de oro. El reloj en la pared marcaba el paso lento del tiempo. La tormenta afuera cobraba ritmo. Sentí que el caso me absorbía, que ya no saldría limpio. Salí a caminar bajo la lluvia antes de volver a mi escritorio. Natalia y Carla, dos nombres que empezaban a pesar como piedras en mi conciencia. ¿El padre Martínez llegó a ser temido por todos menos por sí mismo? ¿Qué tan profunda puede ser la cárcel construida por el miedo y la mentira? No encontré respuestas. Solo la certeza de que estaba por sumergirme en el caso más retorcido de mi carrera. Para entender el horror, hay que vivirlo, aunque sea de segunda mano. Leti me dio las llaves de esa prisión dorada a través de sus notas. Y yo, Julián Soto, me adentré en la rutina de Natalia Martínez, reconstruyendo sus días a partir de fragmentos de papel y silencios elocuentes. La mañana de Natalia no empezaba con el sol, sino con el sonido de la llave de su madre en la cerradura.
lujo y asfixia. La habitación era un despliegue de opulencia vacía. Sábanas de seda que se sentían frías. Muebles de caoba que pesaban como lápidas y barrotes en las ventanas. Disfrazados de un diseño floral exquisito. El dinero no compra la felicidad, pero sí una jaula más bonita. Teresa entraba sin llamar, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Traía la ropa del día. Nunca era una pregunta, siempre una orden. Hoy usarás el vestido azul. A tu padre le gusta cómo resalta tu cabello. Cada prenda tenía un propósito. Agradar, someter, recordar a Natalia que su cuerpo no le pertenecía. Era una muñeca de tamaño real en una casa de horrores. El aire de la casa era una mezcla densa, casi palpable. Olía a lirios caros, siempre frescos, y a un miedo rancio, impregnado en las paredes. Natalia se miraba al espejo y no se reconocía. Veía el proyecto de su padre, una vasija destinada a contener su legado demente. A veces, por un instante, recordaba la vida antes de los 11 años. El patio del colegio, el sabor de un helado comprado en la calle, el viento en la cara al correr sin rumbo. Esos recuerdos eran destellos lejanos, de otra persona, de una niña que fue asesinada lentamente dentro de esos muros. Su mayor preocupación era Carla. En los ojos de su hermana menor, veía la misma chispa de rebeldía que a ella le habían extinguido a la fuerza. Carla era la única que aún luchaba, y Natalia temía el día en que su padre decidiera apagar esa luz para siempre. La casa era un mausoleo con música clásica. Vivaldi o Bach a un volumen constante, un intento patético de simular normalidad. Las voces de sus padres eran murmullos lejanos, conspiraciones a puerta cerrada. Desde su ventana, Monterrey era un espejismo. Los coches, las sirenas, la vida misma. Un mundo al que perteneció una vez y que ahora solo podía observar como un fantasma. La noche era el peor escenario. El ritual de la cena. La familia se reunía en el comedor, alrededor de una mesa de caoba tan larga que las distancias parecían insalvables. Martínez, en la cabecera, presidía la ceremonia con la autoridad de un dios pagano. Las velas proyectaban sombras danzantes en los rostros tensos. Natalia se sentaba a su derecha, el lugar de honor, la silla del sacrificio. A su lado, su propio hijo, un niño de ojos tristes al que su abuelo llamaba el elegido para el nuevo mundo. Cada noche, Martínez levantaba su copa en un brindis macabro. Por la eternidad y el legado de sangre, decía, mirando a Natalia. Sus palabras eran un veneno lento. Pronto llegará el juicio. Solo quienes mantengan la pureza sobrevivirán. El incesto no era un crimen en su retorcida teología. Era sagrada devoción. Un acto para preservar la estirpe ante el supuesto apocalipsis. Natalia sentía el cuerpo contraerse. La comida, preparada por un chef privado, le sabía a ceniza. Un nudo en el estómago. Un asco físico que la obligaba a clavar las uñas en sus palmas para no gritar. Miraba a su hijo, y el corazón se le partía. Lo amaba con la ferocidad de una madre. Pero en sus rasgos infantiles veía el reflejo de su verdugo. Era una mezcla insoportable de amor y terror. Una vez, según las notas de Leti, se había negado a bajar a cenar. La fiebre de la rebeldía le duró poco. Su madre, Teresa, subió a su habitación. No hubo gritos, solo una frase helada que le rompió el espíritu. Nuestro deber es obedecer. Tu padre nos protege. La desobediencia es la puerta al caos. La encerró en su cuarto, y el castigo fue el silencio absoluto. Nadie le dirigió la palabra durante 3 días.
Aprendió que la sumisión era la única forma de sobrevivir, o al menos, de proteger a Carla. La llegada de Letty fue una grieta en el muro. Una vieja amiga de Teresa de la universidad, olvidada por el tiempo. Apareció con la excusa perfecta: un estudio sobre las tradiciones de las familias fundadoras de Monterrey para un libro de historia social. Martínez, hinchado de vanidad, mordió el anzuelo. La idea de que su legado fuera documentado le pareció una validación de su grandeza. Le permitió quedarse en la casa de huéspedes durante una semana. Un error fatal. Su arrogancia fue su perdición. Letty no era una académica, era una mujer con una sospecha clavada en el alma. Y ahora estaba dentro de la fortaleza. Por supuesto, no la dejaban sola. Siempre había un empleado cerca, una sombra vigilante. El primer contacto fue en la biblioteca, un santuario de libros que nadie leía. Letty fingía buscar un tomo sobre la arquitectura colonial. Natalia entró, enviada por su madre a buscar un libro de cuentos para su hijo. Sus miradas se cruzaron por encima de los estantes polvorientos. No hubo palabras. Solo un segundo de conexión cruda, animal. En los ojos de Natalia, Letty vio una súplica desesperada, el grito mudo de un náufrago. En los ojos de Letty, Natalia vio algo que había olvidado: el mundo exterior. Unos días después, volvieron a coincidir, esta vez en el jardín. El niño jugaba cerca. Letty se acercó, con la voz apenas un susurro, mientras fingía admirar unas rosas. Su pregunta fue una daga precisa, directa al corazón del dolor. ¿Recuerdas la última vez que sentiste libertad? Natalia se quedó inmóvil. El mundo pareció detenerse. Miró a su hijo, luego a los muros que la rodeaban. Su respuesta, un murmullo quebrado, fue la confesión que lo cambiaría todo. Tenía 10 años. Una sola lágrima rodó por su mejilla. Una lágrima que Letty guardó en su memoria como la prueba irrefutable. El primer ladrillo del castillo de Martínez comenzaba a temblar. El monstruo no sabía que el testigo ya estaba dentro, y que el fin de su mundo, el verdadero, estaba a punto de comenzar. La esperanza es un veneno lento. La desesperación, en cambio, es un catalizador. Lo que rompió el dique no fue un plan. Fue un acto de pura impotencia juvenil. Carla, la hermana menor, la que todavía tenía fuego en los ojos, intentó escapar. Su plan era simple, casi infantil. Sobornó a un jardinero nuevo con un reloj de su madre. El chico, asustado y tentado, la ayudó a llegar a la reja trasera. No llegó más lejos. La seguridad privada de Martínez era una máquina eficiente. La atraparon antes de que pudiera tocar el metal. La imagen que Letty me describió, sacada del relato tembloroso de Natalia, se me quedó grabada. Carla, luchando inútilmente contra dos hombres que la sostenían como a un animal. La reacción de Martínez no fue de un padre enojado, fue la de un rey traicionado. Reunió a la familia en el salón. No hubo gritos. El silencio era su arma más afilada. Caminó hacia Carla. La miró con un desprecio glacial y, sin decir palabra, tomó la pequeña caja de música que ella atesoraba, su único vínculo con una infancia normal, y la estrelló contra el suelo. Los fragmentos de porcelana y metal saltaron por la alfombra persa. Luego, con la misma calma aterradora, pronunció la sentencia. La traición al linaje es el peor de los pecados. La encerraron en una habitación del sótano, sin ventanas, durante una semana. Solo le pasaban agua y pan. Ver a su hermana rota fue lo que finalmente quebró a Natalia. El miedo por su propia vida, por su hijo, se había convertido en un caparazón. Pero el sacrificio de Carla lo agrietó.
Entendió que el silencio ya no era supervivencia, era una condena para ambas. Esa noche, mientras la casa dormía bajo el velo de su falsa paz, Natalia se deslizó por los pasillos como un fantasma. Cada sombra era un enemigo, cada crujido del suelo una sentencia de muerte. Llegó a la puerta de la habitación de huéspedes donde dormía Letty. Tocó suavemente, un llamado desesperado desde el fondo del abismo. Había tomado una decisión. Ya no iba a protegerse a sí misma. Iba a quemar la prisión hasta los cimientos, aunque ella ardiera con ella. Letty la hizo pasar. Natalia temblaba, rota en sollozos silenciosos que sacudían todo su cuerpo. Letty no la abrazó. No había tiempo para consuelos. Sacó un pequeño grabador de su bolso y lo puso sobre la mesa. El clic del botón de grabar fue el sonido más ruidoso en esa habitación. Era la única oportunidad, el único bote salvavidas en medio del naufragio. Y entonces, Natalia habló. La confesión brotó como un torrente de pus acumulado durante 15 años. Su voz, un susurro ronco, llenó la cinta de un horror que ninguna ficción podría igualar. Contó la primera vez. Tenía 13 años. Su padre la llamó a su estudio. Le habló del apocalipsis, de la corrupción del mundo exterior, de la necesidad de mantener la sangre pura. La iniciación, lo llamó él. Un ritual para prepararla. Describió el dolor, la confusión, el miedo paralizante mientras su propio padre la convertía en un objeto para su locura. La violencia se transformó en rutina. Los rituales anuales en el aniversario de la purificación. Su cuerpo, un altar para un sacrificio que nunca terminaba. Luego, la peor de las pesadillas, el embarazo, el terror absoluto. Corrió a contárselo a su madre, buscando un refugio que nunca existió. Teresa la miró con una calma fanática y le dijo las palabras que la sentenciaron para siempre. Es una bendición. Llevas en ti al nuevo Salvador, al futuro de nuestro linaje. Ahí comprendió que estaba completamente sola. El nacimiento de su hijo fue un desgarro en el alma. Lo amaba, pero al mirarlo, veía los ojos de Martínez. Odiaba esa conexión. Odiaba que su amor más puro estuviera manchado por el origen más sucio. Reescuchando esa grabación en mi oficina, con el zumbido del aire acondicionado como único compañero, hice algo que no había hecho en años. Detuve el reproductor. No era el horror de los actos de Martínez lo que me obligó a hacerlo. Era la rabia. La voz más monstruosa en esa cinta no era la de la víctima describiendo su calvario, era la que citaba de memoria. La voz de su madre, Teresa, con su serenidad devota y asesina. Esa complicidad, esa traición fundamental, era el verdadero corazón de la oscuridad. Con la confesión en la cinta, Letty se convirtió en una cazadora. Al día siguiente, solicitó una reunión con Martínez. Él la recibió en su estudio, el mismo lugar de la primera violación, con una sonrisa condescendiente. ¿Más preguntas para su libro, Leticia? Ella no respondió. Simplemente puso el grabador sobre el escritorio de caoba y apretó play. La voz temblorosa de Natalia llenó la habitación. La sonrisa de Martínez se borró. Su rostro pasó de la arrogancia a la sorpresa y luego a algo más. Pero no era miedo, era furia. Cuando la cinta terminó, se echó a reír. Una risa seca, sin alegría. Jamás entenderás los sacrificios que exige la grandeza, dijo, levantándose. Crees que has ganado, pero solo eres una mujer mediocre consumida por la envidia. Se acercó a ella y su sombra la cubrió. Sus ojos se helaron. Cometiste el mayor error de tu vida, Letty.
Ella me admitió después que en ese momento pensó que no saldría viva de ese despacho. El monstruo había sido expuesto, pero se sentía más poderoso que nunca. ¿Cómo escapó de la guarida de este monstruo? Leti no escapó. Martínez la dejó ir. La arrogancia es una ceguera. La miró desde su trono de caoba y piel y vio a una mujer insignificante, aterrorizada. «Vete», le dijo, con una calma que helaba más que cualquier grito. «Corre, grita, nadie te va a creer. Eres un insecto tratando de derribar un roble». La escoltó personalmente hasta la puerta. Un gesto de poder supremo. Un depredador que libera a su presa solo para disfrutar la certeza de que no tiene a dónde huir. Fue su último error. Subestimó el veneno que puede cargar un insecto. Con la grabación en mi bolsillo, nos movimos. El primer muro. La burocracia. Entramos a una oficina de gobierno en el centro de Monterrey, de esas con olor a café rancio y desesperanza. El funcionario de turno nos recibió con la mirada perdida en una pila de papeles. Su aburrimiento era un insulto. Leti empezó a hablar. Su voz aún temblorosa. Le entregué una transcripción de la cinta. El tipo ni la miró. Pero entonces Leti pronunció el apellido. Martínez. El cambio fue instantáneo. La pereza se convirtió en una cautela tensa. Levantó la vista, sus ojos se endurecieron. Dejó la transcripción sobre la mesa como si quemara. «Miren», dijo, bajando la voz. «Entiendo la gravedad. Pero sin pruebas físicas, sin una denuncia directa de la víctima en esta oficina, esto es un asunto privado. La familia Martínez es complicada. Complicada. Así llaman al poder cuando no quieren enfrentarlo. Mi rabia era un animal enjaulado detrás de mis costillas. La justicia en esta ciudad tiene un precio, y nosotros éramos insolventes». Salimos de ahí con el sabor amargo de la impotencia. El sistema no está roto. Funciona perfectamente para quienes lo diseñaron. El segundo muro. La fe. O la hipocresía que se viste con ella. Fuimos a ver a un obispo, un viejo amigo de la familia Martínez. Nos recibió en un despacho impecable, con luz tenue que entraba a través de un vitral monumental. Nos sirvió agua en vasos de cristal tallado. Escuchó el relato de Leti con una expresión de profunda y ensayada compasión. Sus respuestas fueron un laberinto de evasivas. Hay que rezar por el alma de todos los involucrados. La reconciliación familiar es un pilar sagrado. A veces, las percepciones pueden ser engañosas. Pura mierda envuelta en seda. Mientras hablaba, mi mirada se desvió hacia el vitral. Representaba a un santo curando a un leproso, y en la esquina inferior, pequeña pero inconfundible, una placa de bronce, donado por la familia Martínez. El obispo no era un pastor, era el guardián de las inversiones de sus benefactores. Comprendí que toda la élite de Monterrey estaba comprada o acobardada. Éramos Leti y yo contra una fortaleza. Cuando todas las puertas se cierran, hay que derribar un muro. Tengo un contacto en el periodismo. Un tipo que vive del escándalo, pero que odia a los poderosos más de lo que ama el dinero. Le debo un par de favores. Él me debe uno. Nos vimos en una cantina anónima. Le pasé la cinta y la transcripción. No le di nombres. Solo le dije, es una de las familias intocables. Si publicas esto, o te hacen rico o te matan. Se rió. Es la única clase de historia que vale la pena contar. Una semana después, el trueno estalló. El nombre Martínez estaba en todas las portadas, no en la sección de sociales, sino en la de crímenes. El escándalo fue monumental. La ciudad no hablaba de otra cosa.
Empezaron las amenazas, llamadas anónimas a mi oficina, las llantas de mi coche rajadas. A Letty le enviaron una caja con una rosa negra. El monstruo estaba herido y lanzaba zarpazos. La presión mediática hizo lo que la justicia no quiso. La fiscalía no tuvo más remedio que actuar. Letty me contó cómo fue el arresto. Lo vio todo desde la casa de un vecino, al otro lado de la calle. Vio las patrullas llegando, rompiendo la paz artificial de esa calle silenciosa. Vio a los policías entrar en la fortaleza. Y lo vio a él, a Martínez, saliendo esposado. No parecía asustado. Parecía indignado, ofendido, como un rey destronado por una plebe sucia. Mientras lo metían en la patrulla, sus ojos buscaron algo entre las sombras. No vio a Letty, pero gritó su última orden, su última promesa. «Van a pagar por esto». Teresa salió detrás de él, llorando, defendiéndolo, llamando traidores a los policías. El juicio fue un circo. Pero en medio de todo, hubo un momento de verdad absoluta. Natalia subió al estrado. Ya no era la muñeca rota de la casa de los horrores. Su mirada era firme. Buscó los ojos de su padre en la sala y no los soltó. Y habló. Con voz clara, sin un solo temblor, contó su historia. La sala quedó en un silencio sepulcral. En ese momento, Martínez se hizo pequeño en su silla. Por primera vez, alguien lo miraba sin miedo. Fue condenado. La familia se desmoronó. El apellido, antes sinónimo de poder, ahora lo era de vergüenza. Teresa lo defendió hasta el final, una mártir de su propia locura. Carla y Natalia fueron puestas bajo la tutela del Estado, iniciando una nueva vida lejos de todo. A veces, muy de vez en cuando, recibo un mensaje de un número desconocido. Es Natalia. No hablamos del caso. No hablamos del pasado. Son mensajes cortos, simples. Fotografías de un atardecer, el dibujo de su hijo. El último llegó hace una semana. Era una foto de 2 conos de helado, uno más pequeño que el otro. El texto decía: «Hoy mi hijo y yo comimos helado por primera vez». Se rió. «Gracias. No hay finales felices en mi línea de trabajo. Solo hay finales, pequeñas victorias arrancadas a la oscuridad. Un niño riendo. Una mujer que puede elegir el sabor de su propio helado. Soy Julián Soto». Y hay archivos que nunca deberían cerrarse.